Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Les saluda Araceli Villanueva de Crea Fortunas con el episodio número 15. Ya tenemos 15 episodios, estoy muy emocionada por esta carrera que llevamos ya, ¿no? Con esta serie 1 que estamos llevándoles a todos ustedes la información bien desmenuzada de lo que es el sistema financiero, cómo entrar, cómo entender el crédito, cómo entender cómo comprar una propiedad. Y hablando de eso, nuestro episodio número 15 es acerca de las compañías de aseguradoras de título. Estas se usan para la compra de una propiedad. Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a dar todos los detalles. Le vamos a hacer unas preguntas básicas para que ustedes entiendan de qué se trata este proceso. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias, Araceli. Bien. Muchas gracias por aceptar venir a compartir con nosotros y los que nos escuchan esta información que es súper importante. Pues vamos a empezar, ya que vieron a Laura. Cuéntanos, Laura, ¿cuánto tiempo tienes en este negocio de compañía de título y por qué entraste? Dime qué significa una compañía de título, quién la usa y por qué. Bueno, llevo ya 15 años haciendo título. Quise entrar en pura coincidencia por una familia que era dueña de la compañía de título y por eso fue que entré al negocio de título. Al principio empecé como que estaba bien perdida, como que no sabía, pero ya con el tiempo y además que fueron 15 años en esa compañía, aprendí y todavía sigo aprendiendo porque en realidad me gusta. Es algo bien interesante y es algo que es importante en el mercado, sobre todo en este momento, para los compradores que están invirtiendo o que simplemente están comprando su casa para vivirla. Defínenos qué es una compañía de título. Una compañía de título es algo bien simple, es decir, para que todas las personas me puedan entender, es una compañía que asegura la inversión que estás comprando, asegura tu dinero para que duermas tranquilo y sepas que la inversión que compraste está libre de problemas de título, de antes de comprar tu casa hasta que se registran los documentos. Nosotros somos responsables de proveerte el título de tu casa sin ningún problema. Si hay estados en Estados Unidos donde la compañía de título no es en sí una parte del proceso, sino son los abogados directamente como una firma de abogados que te representan y siempre de hecho piden que el abogado represente al comprador y al vendedor y básicamente la negociación se hace entre abogados. En la Florida es uno de los estados donde la compañía de título puede ser la intermediaria en este proceso y no necesariamente tiene que ser un abogado el que esté representándote, ¿correcto? Es correcto. El vendedor y el comprador pueden tener abogados y pueden hacer la transacción entre abogados, mientras que los abogados tengan una escrow account y la compañía que asegure el título de la casa. Pero no hay necesidad, básicamente, si no quieres tener un abogado. Hay vendedores que sí tienen sus abogados, prefieren tener sus abogados y la compañía de título básicamente hace el cierre de la transacción, no representando a nadie como tal, sino haciendo el cierre y asegurando la propiedad con la póliza de título. Esa es una muy buena pregunta que te voy a hacer. Usualmente en una transacción en la Florida, y estamos hablando de la Florida aunque nos ven en todas partes, en un contrato o una oferta, usualmente el comprador es el que escoge la compañía de título, aunque bueno, es opcional porque también puede ser el vendedor que dice tengo que cerrar solo con esta empresa. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa, digamos, flexibilidad de que casi siempre el comprador escoge la compañía de título? Porque el comprador siempre es el que paga por la póliza de título. Ese es el que punto. paga por la póliza de título en ciertos condados de la Florida tiene el derecho de escoger la compañía con la cual cerrar. Ningún vendedor te puede obligar
a ningún comprador a cerrar con ellos, a no ser que ellos paguen. Que ellos paguen por la póliza de título, y entonces ya eso sea beneficiario para el comprador, porque ya se ahorraría una cantidad de dinero básicamente considerable dependiendo del precio de venta de la propiedad. Ahora, hablando de ese tip, tú me diste una vez un tip en el contrato. Quiero que nos des estos secretillos. Por eso la invitamos a Laura para que nos viniera a dar algunos puntos importantes que quizás no sabías, aún estando en el negocio. Siempre se puede aprender algo nuevo. Yo aprendí algo nuevo con Laura, que me dijo, mira, en esta parte del contrato, cuéntanos qué es importante. Ese día estábamos y fue, básicamente tiene que ver con los taxes, con los impuestos de la propiedad. El contrato tiene una cláusula, yo no soy abogada, pero bueno, he visto, no quiero dar ningún consejo legal, pero he visto esto por mucho tiempo. Sé que es importante, sobre todo entre vendedores y compradores, porque puede funcionar 50-50 para un lado, 50 para el otro. El contrato tiene una cláusula que dice que si los taxes, estás comprando la casa, y los taxes del año en que estás comprando la casa, vamos a poner el 23, los taxes van a estar afuera en noviembre 1 de este año. Sobre todo cuando prorrateas los taxes en un cierre, tú prorrateas los taxes basado en la cantidad del año del 2022, porque desafortunadamente los del 23 no han salido. Pero si en el 23 salen, cuando salgan los impuestos son más elevados que la cantidad de los impuestos del año pasado, que fue la cantidad que se usó para prorratear ese crédito que el comprador recibe del vendedor obligatoriamente, el comprador tiene todo el derecho de regresar al vendedor y decirle, mira, vinieron los taxes mucho más elevados que los de 2022, vamos a reprorratear los taxes otra vez, y esa diferencia, entonces el vendedor se la tiene que regresar al comprador porque está estipulado en el contrato. Y eso es algo que casi nadie sabe, ¿verdad? De hecho, yo tuve un cierre el otro día y el listing agent, el realtor del vendedor, disculpen, no estaba esperando que yo dijera eso en el cierre. Él nunca esperó que yo supiera eso. Y entonces él le dijo a los vendedores, mira, lo que ella está diciendo va a pasarte y el comprador va a regresar a ti, porque yo estoy segura que ella se lo va a comentar. Y los taxes eran $900, porque tenían muchos descuentos de Homestead, etcétera. Iban a subir los taxes por lo menos unos $3,000 más. Entonces ya son cosillas que o son sea, importantes. En ese caso, a ver, vamos a profundizar un poquito, porque es importante para un comprador saber que está comprando una casa este año con los taxes, digamos, los impuestos de la propiedad del año pues anterior, pero si también la ciudad hizo algún cambio, si subieron los impuestos, por cualquier cosa, como el comprador compró, digamos, a la mitad de año, el primer año, o sea, la primera parte del año del 2023, no la vivió, entonces tiene derecho a que si subieron los impuestos, no le toque al comprador todo el peso de esa nueva... Correcto. Oh, mira, qué interesante. Entonces, es correcto. Bueno, esto es uno de los tips que no sabían, estoy casi segura, porque yo no lo sabía. y tengo 25 años en este negocio de estar comprando, de inversionista, de estar haciendo transacciones como agente de bienes raíces, y el contrato de préstamos y de real estate, puede tener cláusulas que muchas veces pasamos de frente, porque pues es como un estándar, ¿no? Es un contrato que ya lo aprobó el Estado, y usualmente los agentes de bienes raíces se fijan en cosas pues como muy puntuales, ¿no? En cada transacción, pero esto es algo que de verdad te agradezco que nos compartas. También hay otra cláusula que habla de el pago al seguro del título. Correcto. Que mencionaste un poquito hace ratito, pero que también puede ser que el vendedor pueda hacerse cargo de ese pago. Sí. ¿Me puedes decir cómo funciona? Otro tip. Hay una página en el contrato donde tienes varias opciones para escoger. Tienes la de que el vendedor selecciona la compañía de título y paga por la póliza de título. Es conveniente para el comprador en algunos casos porque
básicamente te ahorras esa cantidad de dinero en lo que sería el premium de la póliza. ¿Y qué porcentaje es ese premium del...? Eso depende, porque eso se basa mucho en el precio de venta de la propiedad. Entonces los programas lo calculan automáticamente. Okay. Pero, por ejemplo, en pólizas grandes puede ser, vamos a suponer que estés comprando una propiedad que te cueste $500,000, te puedes ahorrar básicamente $3,500 en una póliza de título, que es bastante. Es bastante, sí. Ese es uno. El otro es que el comprador escoge la póliza la compañía de título y paga por la póliza de título. Ese renglón, ese párrafo del contrato puede ser un poco engorroso, porque sí, escoges tu compañía de título y tienes derecho a cerrar con tu compañía de título, pero tienes 2 gastos que tienes que pagar, que son 2 gastos que le corresponden al vendedor, que sería lo que es el title search, que es la búsqueda de título, y el lien search, que es el reporte de la ciudad. Ese le conviene al comprador porque escoge la compañía de título que él quiera, que él conozca o que su realtor conozca. Pero pienso que para el comprador es mejor escoger la de Miami-Dade Broward Provision, porque además de que le da al comprador la posibilidad de escoger la compañía de título que quiera, tiene que pagar por la póliza de título obligatoriamente, pero hace que el vendedor pague por lo que es el reporte de la ciudad y el reporte de título, que son básicamente gastos de los vendedores, no de los compradores. Ok, entonces, para hacer el resumen de esta cláusula, el comprador se puede ahorrar el premium o el pago de la póliza del seguro del título si permite que el vendedor escoja su compañía de título. Es correcto. Y si no, pues se tiene que encargar de los gastos que pueden ser un poco grandes. Correcto. ¿Y cuál es el beneficio de un comprador escoger su propia compañía de título? O sea, ¿hay alguna, no sé, maravilla detrás de escoger tu propia compañía? ¿O simplemente si el vendedor quiere controlar la transacción, hay algún problema con su escrow, por ejemplo, el depósito que da, que como tienen relación o no? Cuéntanos cómo funciona eso. No, yo que he comprado propiedades, siempre quisiera cerrar con la compañía que me gusta. No es porque haya nada milagroso, porque milagros no son, pero sí es la confianza y sí es saber cómo trabaja. Por ejemplo, yo no quisiera cerrar un negocio que no fuera con Title Now, que es la compañía para la cual trabajo, la que confío plenamente. Hay compañías que ya pueden, a lo mejor, por ser un cliente que ha regresado otra vez a ellos, te dan un descuento en lo que es el gasto de cierre como tal, que se le dice aquí settlement fee, que es el gasto de cierre. La póliza es la misma. La póliza se le paga al underwriter y es básicamente lo mismo, con cualquier compañía que vayas. Pero siempre es beneficioso cerrar con la compañía que uno. Es importante tener la confianza y la seguridad de que tú sabes de que el trabajo va a estar bien hecho. No estoy queriendo desmejorar ninguna otra compañía, no es mi intención. Y el escrow funciona igual con cualquier compañía que cierres. El escrow funciona igual cerrando con la compañía que conoces y cerrando con la compañía que no conoces. Tienes toda la razón en eso de escoger con que te sientas cómodo, porque yo estoy trabajando con Tahir, que es el dueño de Title Now, donde tú trabajas, hace como 8 o 9 años. Y desde que empecé, primero tengo un servicio impecable. Eso es muy importante. Acuérdense cuando hablamos del equipo que tienen que armar profesional, su, digamos, mastermind group que van a armarse para sus gastos, para sus cierres de compras de inversiones o de donde van a vivir. Es importante que todo el equipo, desde el profesional de bienes raíces, el banquero, la empresa de compañía de título, que es lo que tú representas, que sean personas o compañías de mucha confianza, que te den la confianza de que saben lo que están haciendo, que te traten bien, porque es un proceso un poco estresante. Dime,
¿Tienes alguna anécdota de algún cierre que haya sido desastroso, de que el comprador o el vendedor hayan hecho un escándalo porque algo no les gustó? Y, a ver, cuéntanos, debe de haber alguno. Bueno, cuando trabajaba en la compañía anterior, cuando estaba todo lo que tenía que ver con los short sales, que fue aquí un momento bastante alocado y bastante estresante para todas las personas, y entendible para todo. Tuvimos un caso que hicimos un short sale y se nos apareció el vendedor con la esposa en la oficina, y entonces nos dice, bueno, yo estoy comprando disculpe, el comprador el comprador, no el vendedor, con la esposa en la oficina, y nos dice, bueno, estamos comprando esta casa, y nosotros, perfecto, usted sabe que su esposa tiene que venir a firmar. Y entonces él dice, ¿cómo que mi esposa tiene que venir a firmar? Y yo, bueno, sí, ya que su esposa está aquí, entonces ya ella puede firmar los documentos. Y entonces me dice él, no, entonces yo voy a tener que regresar mañana porque porque bueno, esta en realidad no es una sorpresa. Ahí me cambió toda la historia, porque era una sorpresa y que la esposa no sabía que porque la esposa era la que tenía que firmar. Y yo, bueno, pero es que su esposa está aquí. Bueno, en realidad, cortando la historia, el comprador me regresó el otro día con la esposa. Y ¡Qué entonces vergüenza! me dice, bueno, mira, es que le decía, mi vida, es que esto es una sorpresa para ti, yo no quería dejarte saber, por eso era que tu nombre no está, pero bueno, la compañía de título no me deja darte la sorpresa, entonces estás aquí firmando. Oh, wow. ¿Qué es un short sale? Porque mencionaste esa palabra para poderles explicar. Y aquello fue horroroso. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué es la palabra short sale? En español sería... Venta corta. Venta corta o sea, un propiedad. banco tomó la propiedad de los dueños, la puso al mercado en un short sale, o es antes de que el banco la tome, antes, ¿verdad? Antes. Sí. Short sale es cuando el dueño todavía es dueño de la propiedad, pero antes de irse a foreclosure, que viene siendo reposesión de la propiedad, encuentra un comprador y la vende como cortada, ¿no? O sea, la vende por menos de lo que se le debe al banco. Y el banco tiene que aprobar esa venta corta por menos de lo que en realidad al banco se le debe. Y luego la diferencia se le va al comprador usualmente, ¿verdad? En un 10.99. No al comprador, al vendedor. Perdón, al vendedor. Al vendedor. Bueno, el banco siempre va a reportar todas las pérdidas. Y esto para el banco es una pérdida. Uh-huh. La cosa es que esto varía, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes una casa primaria, mientras que no hayas refinanciado la propiedad y le hayas sacado ese dinero a tu casa, entonces estás bastante bien con ese 10.99 que vas a recibir. Esto es más para contadores más que para mí, porque entonces puedes reclamar esa venta como pérdida para ti como comprador, porque es tu casa primaria. Pero si ya refinanciaste y ese refinanciamiento le has sacado dinero y no tienes forma de probar que ese dinero fue para, por ejemplo, para arreglar tu casa, hacer reparaciones, no tienes recibos, entonces estás un poco comprometido con el IRS para pagar parte de la diferencia. Como si fuera ingreso. Como si fuera un ingreso. En propiedades de inversión, mucho cuidado porque tienes que probar con los tax returns si fue perdida la propiedad cuando la tenías rentada, si la renta fue menos básicamente que lo que es el pago y te dio negativo en vez de positivo. Esas son cosas importantes para hacer. Sí. Pero ventas cortas siempre ha sido mejor que dejar reposar una propiedad. Sí, es verdad. Y bueno, hubo una época donde todo el mundo, todo Estados Unidos estuvo con short sales o ventas cortas y pues eso se vio muchísimo, ¿no? Sí. Pues vamos a cerrar muy pronto. Me gustaría saber qué le recomiendas a alguien que esté queriendo comprar, que esté buscando comprar. ¿Cómo pueden entrevistar a una compañía de título? ¿Qué crees que sea importante que ellos encuentren en esa compañía de título para estar como que tranquilos de que están en buenas manos y esa empresa se va a dedicar a estar de su lado? Siempre oigo bastante esta pregunta.
las personas siempre llaman para preguntar cuáles son los gastos. ¿Y cuánto me vas a cobrar? ¿Y cuánto vas a hacer esto? ¿Y por qué me estás cobrando tanto? Entonces tú explicas los gastos. Pero creo que es importante que un comprador, cuando va a hablar con una compañía de título, además de los gastos, obvio, es importante. Pienso que es mucho la comunicación de hablar como si estás hablando con un cliente, pero como si estuvieras hablando con una persona como tú, que no sabe. Y entonces le dices, mira, es importante que tengas un seguro de título, yo entiendo de los gastos. Siempre que pregunten mucho, el contrato es más para el realtor, lo que es con la compañía de título es más para el título. Voy a recibir un título limpio. ¿Qué seguridad me das de tener un título limpio? ¿Cómo puedo yo saber que voy a tener un título limpio? Nunca antes de cerrar lo vas a saber. Siempre cuando llega el reporte de título, yo siempre se lo mando a todas las personas. Estos son los problemas que hay en el título. ¿Y qué hay que ver importante en un no solo con el título, con la ciudad también? No puedes pensar, el título es importante, pero puedes tener problemas engorrosos con la ciudad. Título no se ocupa de permisos, pero título te informa con la ciudad. Título se encarga de título lo que está registrado en la corte, para que entiendan la diferencia. ¿Y es posible que alguien compre una casa, hicieron su título search, como se llama, la búsqueda de título? La búsqueda del título, hacen toda la búsqueda de los permisos, problemas, violaciones, y aún así se escapó, se vendió, y luego la ciudad viene y le dice al nuevo dueño, oye, aquí me debes $100,000 de violaciones, pero era el dueño anterior. ¿Cómo se resuelve eso? Tiene que estar registrado en los récords públicos. Vamos a suponer que el reporte de la ciudad te diga que hay una violación. Ok, vamos a virar a todas las partes, es decir, hay una violación. El contrato dice que el vendedor tiene que curar todas las violaciones, estén registradas o no en la corte. Entonces viramos para atrás para el vendedor y tiene que arreglar todas esas violaciones. Aunque ya hayan cerrado, aunque ya hubieran... Eso tiene que pasar ahora. Lo que sí puede pasar es que después de uno cerrar, y ha pasado, que la ciudad en ese periodo ha registrado una violación. Y no ha salido en el reporte de la ciudad, que ya se recibió antes de cerrar, y en ese periodo de registro de documentos sale la violación. Entonces ya ahí sí entra engorroso el problema, porque no hay forma de que yo lo pueda saber. Lo que se pudiera hacer es virar al vendedor, si el vendedor quisiera arreglarlo, pero ya el vendedor no está obligado a hacerlo. Entonces ya... O sea, sí hay que tener como mucho cuidado cuando están haciendo el proceso de la revisión del título, de la cadena del título, del historial, de violaciones de permisos. O sea, todas estas palabras que estamos mencionando, pues son posibles problemas si no se encontraron en ese momento que se hizo el title search, que es la búsqueda del título. Pues bueno, esto es una introducción a lo que es el proceso del tema, porque si entramos a cada pedacito puede extenderse a horas y horas, y es muy interesante. Primero que todo, no es un tema aburrido, aunque parece un poquito, ay, no entiendo nada de todas estas palabras, pues es algo muy importante, porque cuando vas a hacer la compra de tu propiedad, tienes que asegurarte de tener un equipo detrás de ti, como la compañía de título, de confianza, preparados, y para eso pues tienes que entrevistarlos y ver cómo te sientes, porque yo creo que también hay que ver cómo la afinidad entre, ¿no? Para que sea un proceso más fácil, y porque ya de por sí hay estrés en este proceso. Correcto, desde el principio, siempre, todos los compradores se preocupan porque es el dinero de ellos. Entonces, siempre está, bueno, no quiero perder mi dinero, no quiero perder mi depósito, ¿qué pasa si no cierro, pierdo mi depósito? En fin, es importante tener bien las cosas claras. Claro, y hay cláusulas que protegen, obviamente aquí el trabajo de la gente de bienes raíces es asegurarse de que el comprador pueda reclamar su dinero, su depósito, hasta el último minuto en la última cláusula, que vendría siendo el loan commitment o la carta del banco, la carta del banco, el compromiso de que ya está aprobado, y hay un plazo límite, usualmente 30 días, a veces se puede extender cuando se sabe que todavía no está esa carta, y es como que la última cláusula para poder reclamar su dinero. Después de ahí ya está
en aguas verdes. Sí, ya nosotros básicamente no tomamos parte con ninguno de los dos lados cuando tiene que ver con el depósito de escrow, porque somos compañía de título. Pero siempre es importante, como dice Aracelis, sobre todo el trabajo de los bienes raíces, y Aracelis sabe mucho de eso, muchísimo más que yo, obviamente, pero que ellos sepan y digan, bueno, ya se extendió el loan commitment, no podemos extenderlo más, vamos a ver si podemos salirnos del contrato, quiere seguir esperando con un riesgo de que a lo mejor el vendedor después pueda decir, ¿sabes qué? No te saliste en el tiempo, me puedo quedar con ese. Mi trabajo es aguantar el depósito hasta que se resuelva el problema, se cierre, se extienda, no se extienda, o al final hay algún tipo de arbitración que tengan que ir a la corte y pelear ese escrow. Exacto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Laura. ¿Viste que fue fácil, rápido? Totalmente. No olviden de ver los capítulos anteriores donde hablamos un poco de este proceso de la compañía de título. Aquí te lo dejamos. También no te olvides de seguirnos en las redes, estamos en todos lados que también aparecen por este lado. Así que, pues gracias. Una vez más estamos dándoles la información básica, detallada, pero también muy fácil de entender. Espero que les esté sirviendo para esa próxima casa, porque así como les dijimos anteriormente, aquí vamos a ayudarles a crear su fortuna con todo lo que les estamos dando, desde entrar al sistema financiero, comprando una propiedad y de ahí muchísimas más como inversionistas. Que pasen buenos días, buenas noches, donde quiera que estén. Gracias, Laura. Gracias a ti. Hasta luego. Encantada como siempre. Hasta luego. Bye.